Soy Beatriz, y mi nombre tiene que importarte porque mi caso puede ser el Roe v. Wade latinoamericano que va a imponer el aborto en América Latina. Soy una joven salvadoreña. A los 19 años me diagnosticaron lupus, una enfermedad autoinmune que provocó que mis 2 embarazos fueran de riesgos. Aún así, 2 años después de enterarme, en 2019, tuve a mi primer hijo, un hermoso varón que hoy tiene 10 años. Sin embargo, en ese momento los médicos me sugirieron la esterilización, para no tener complicaciones en el futuro. Pero yo quería ser mamá de nuevo, así que me negué. 2 años después, en 2013, volví a embarazarme. Esta vez de una nena. Tuve algunos problemas debido a mi enfermedad, pero los médicos controlaron especialmente mi embarazo y las cosas iban bien. Lamentablemente, en el segundo trimestre me enteré que mi bebé tenía una malformación. Era anencefálica. Esta discapacidad no le impedía estar consciente, sentir dolor e incluso existía la posibilidad de que pudiera vivir meses o años. Aceptar que un hijo va a tener una discapacidad es complicado para cualquier padre, pero vivir la cacería que yo viví es aún peor. Horas después de que me enterara del diagnóstico de mi hija, una enfermera del hospital filtró mi historial clínico a organizaciones feministas que perseguían la legalización del aborto. Estas mujeres fueron a buscarme hasta mi casa, un domingo por la noche. Me acosaron, violando mi derecho a la privacidad, y me expusieron a una cacería ideológica, donde lo que menos importó fue todo el miedo que yo tenía al enterarme del diagnóstico de mi hija. Se aprovecharon de mi falta de educación y recursos, y me engañaron diciéndome que mi hija ya estaba muerta, que mi vida estaba en peligro, y que si yo continuaba con el embarazo iba a dejar a mi otro hijo sin mamá. Y eso me dio muchísimo miedo. Así me convencieron de que el aborto era mi única opción, y me utilizaron para pedir un aborto en 2 instancias frente a la Corte Suprema de El Salvador. En ambas instancias, la Corte reconoció que mi embarazo estaba perfectamente controlado, y que mi vida y la de mi hija no corrían riesgos. Sin embargo, a las 26 semanas de embarazo, para evitar una posible preeclampsia, ordenaron que se me practicara una cesárea. Leilani, mi hija, nació con vida. Lloró y respiró, y estuvo en mis brazos hasta que murió unas horas después debido a una discapacidad. Yo me quedé en el hospital, recuperándome de la cesárea sin ningún problema físico, pero con un enorme vacío como toda mamá que pierde a su hijo. Yo deseaba que Leilani viviera, y hasta el último día le llevé flores a su tumba y le conté todas esas cosas que ella no había podido vivir. Continué con mi vida y 4 años y 4 meses después fallecí por un accidente de tránsito. Pero mi caso continuó escalando a los tribunales de justicia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las organizaciones abortistas, a pesar de que la evidencia dice lo contrario, aseguran que morí por no haber podido acceder a un aborto, y así conseguir la legalización de la práctica en mi país, El Salvador. Así como me mintieron mientras estaba viva, me usan para engañarte ahora que estoy muerta. Esta es la historia de Beatriz, y te la cuento yo porque Beatriz ya no puede.